Wow, esto está súper lleno, qué maravilla, qué gusto estar acá en Pereira. Bienvenido, a propósito que acabas de aterrizar, llegas desde Bogotá. Llego de Bogotá, incluso hoy me robé un día de filmación de MasterChef para acompañarlos. No, Ya están filmando todavía. eso es un verdadero compromiso con los empresarios y No, los pero emprendedores. para los empresarios, los emprendedores, claro, todo el respeto, todo el cariño y poder compartir con ustedes un poquito de mi vida y de mi vivencia es muy importante para mí. Y que esté lleno y que buena vaina. Jorge, cuando a mí me dijeron que yo iba a estar acá en Tarima contigo, que iba a tener la oportunidad de entrevistarte, sentí obviamente mucho susto, mucha ansiedad. Me disculpo por eso, si de pronto más adelante me río más de lo usual, pero siempre surgió la pregunta de cómo te iba a dar la bienvenida. Tú eres empresario, eres chef profesional, activista medioambiental, por ahí dicen también que levantas pasiones, veo en redes sociales que tienes muchas fanáticas, entonces al final uno no sabe ni qué decir con tu Madre presentación. mía. Nada, yo soy cocinero, eso es lo que soy, y pues de ahí viene todo lo demás. También soy chef. Mucha gente confunde al cocinero con el chef. Chef en francés es jefe. Entonces el cocinero que es jefe de una cocina es el chef, ningún otro. Si yo manejo una cocina o tengo una cocina a mi cargo, lo soy y la tengo, entonces también soy chef. También he sido empresario, también salgo en la tele, también el señor de la bolsa, también todo eso lo podemos ir hablando también. Siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy trabajador y me gusta aprovechar el tiempo y eso ha hecho que mi viaje de 20 años, desde que abrí mi restaurante y desde antes que empecé a cocinar, pues sea lleno de trabajo y de muchas cosas. En ese proceso, en esos 20 años de ser inquieto, de hacer tantas cosas además, de ser tan versátil, ¿cuándo dirías tú que llegó la cocina a tu vida? Que dices, conecté con ella, dije que quería dedicarme a esto toda mi vida, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, yo empecé a estudiar economía en los Andes. En el colegio yo era un estudiante regular y me saqué un ICFES buenísimo. Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Administración de empresas o economía? Pues economía. ¿Por qué? Porque era más difícil entrar a los Andes. Tan ridículo, ¿no? Entonces empecé a estudiar economía y hice 6 semestres y me aburrí, me fui a trabajar con mi papá. En sus negocios mi papá en ese momento estaba en una situación económica mala y se quebró. Y a mí me tocó ayudarle a mi papá en su quiebra de los negocios, muy joven, una experiencia bien dura, que hasta el día de hoy me toca un poco, pero muy enriquecedora para mi futuro. Después de eso me fui a Israel, ya que era malo en economía en español en los Andes, me fui a estudiar economía en la Universidad de Bar Ilan en Israel en hebreo. Y era malísimo, era peor, obviamente, ¿cómo iba a ser mejor? Me fui a estudiar con 2 compañeras de casa, que eran compañeras mías del colegio en Bogotá, del colegio hebreo, y el primer día que yo llegué yo cociné, pues de querido, y ellas se lavaron y ya lavé los platos, y el segundo día yo cociné y ellas se iban a parar a que yo lavé los platos, y ya, o sea, las tan inteligentes, yo las conocía, les dije, ¿sabe qué? Yo les cocino todos los días y ustedes lavan los platos, y me dijeron que bueno. Pues Entonces, siendo tú mismo me parece un muy buen negocio. O sea, yo trato hasta el día de hoy por eso de no lavar los platos. Me lo he ganado. Y la verdad que por primera vez algo me empezó a gustar mucho. Me acuerdo, eso era por allá en los años 90. Empecé a cocinar y me acuerdo que me compré un libro de cocina profesional por Amazon. Imagínense en un libro profesional por Amazon cuánto se demoró en llegar a Israel, en los años 90. Pero bueno, llegó mi libro y empecé a hacer salsas y empecé a cocinar y invitaba gente, iba al mercado. Por primera vez en la vida me
me entusiasmé con algo que realmente me gustaba. Yo nunca era un tipo que había tenido hobbies ni nada. Y una de las compañeras de apartamento se volvió mi novia y después mi esposa, y después mi ex esposa. Y mi ex esposa todavía me maneja la plata, o sea que todo bien. Es la verdad, me llevo muy bien con ella. O sea, nos entendemos muy bien en trabajo. Un día me dijo, oiga, ¿de verdad usted qué hace aquí sufriendo en economía, que la vaina? Váyase y estudie cocina. Y efectivamente me fui a estudiar cocina, me fui a Inglaterra. Y me metí en una escuela de cocina, estudié cocina y ahí arranqué. Porque es que además Inglaterra termina siendo ese país donde haces todo el desarrollo de tu trayectoria profesional y no arrancas, creo yo, como cualquiera. Tú dijiste, voy de cabeza y sin casco y quiero los mejores restaurantes. ¿Por qué me fui yo a Inglaterra? Porque yo llegaba de Colombia a Israel a aprender hebreo. Entonces la elección lógica de golpe era haberse ido a Francia, pero no tenía ganas de aprender otro idioma, entonces dije, me voy a Inglaterra. Además, Inglaterra era muy chévere en esa época para el tema gastronómico. Y bueno, me fui a una escuela, la escuela de cocina era súper nice, la gente era súper bien, incluso mi primer trabajo fue cocinarle en la casa a Lady Caroline, que era la hija de Harold Macmillan, que había sido un primer ministro de Inglaterra. Esto era súper bonito, hasta que llegué al primer trabajo. El primer día que llegué, hice la prueba, me aceptaron, llegamos, el día de la inducción nos hicieron una comida especial y todo. Al día siguiente llegué a la cocina y el subchef me dijo, bueno, venga para acá, y me puso a hacer la comida del personal por 8 meses. O sea, eso es un régimen tremendo, y empecé de abajo, haciendo la comida del personal. Pero yo quiero preguntarte, en ese ejercicio de empezar desde abajo, ¿tú crees que en algún momento hubo un golpe de suerte o simplemente fue un aprendizaje constante de cada uno de los cargos, de la cocina, de las dinámicas que habían? No, mi entrenamiento en la cocina en Inglaterra no tuvo ningún golpe de suerte. Era Hell's Kitchen, era brutal, era incluso violento. Eso en los años 90 era muy duro. Hoy día yo no estoy de acuerdo con eso, pero dicho eso, sí salí muy bien entrenado. Los golpes de suerte, si uno los tiene, o sea, yo no sé si hay golpes de suerte, pero sí hay circunstancias en la vida que pueden hacer que a uno tenga ciertas oportunidades. Esas chispas de oportunidades depende de uno si las aprovecha o no. Si te lanzas y dices, me arriesgo, tomo la oportunidad y me monto en el tren. Exacto, entonces llegamos a Colombia con mi hermano. Nosotros nos fuimos en los años 90 también, que era una época muy insegura, muy difícil de Colombia. Y cuando Uribe queda presidente y la gente se da cuenta que puede volver a viajar por las carreteras, eso cambió todo, eso por lo menos a nosotros allá nos cambió todo, y dijimos, bueno, ya aprendimos muchos años por fuera, vamos a volver a Colombia, y ese fue el momento indicado. Eso fue como alrededor de 2003, que salió una marca país de Vive Colombia, viaja por ella, sí, más o menos. Entonces, bueno, llegamos a Colombia, a Bogotá. La abuela nos dio algo de plata, mi mamá nos dio algo de plata, pero no era mucha plata, la verdad que era muy poquita plata para uno montarse un negocio. Y empezamos a buscar un local. Entonces, en esa época en Bogotá, ¿cuáles eran las zonas? Era la zona T o el Parque de la 93. Y empezamos a averiguar locales y la plata que teníamos, todo el capital que teníamos no nos alcanzaba para pagar la prima para arrendar un local. Entonces, por ahí no era la vaina. Un día caminando con Orit, mi ex esposa, mi esposa en esa época, que es la arquitecta, la que diseñó todos los restaurantes, íbamos caminando por la zona de la 69A y una señora nos dijo, entren ahí que están vendiendo esa casa. Y yo, ¿por qué vendiendo esa casa si no podemos ni pagar la renta? Pero Orit me dijo, no, entremos. Y entramos ahí a esta casa donde había una financiera
y nos prestaron, o sea, compramos la casa porque nos prestaron la plata para comprarla, sin tener plata. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, eso es suerte, es fortuna, es oportunidad, no sé, es algo que pasó y que nos dio la oportunidad realmente de liberar los fondos necesarios para poder abrir nuestro restaurante. Criterion, además. Criterion. Este año tenemos a Criterion en un pequeño stand-by. Tengo entendido que sí, Criterion estuvo 20 años en el mismo local y ya ha tenido sus remodelaciones y ya en este punto Criterion necesita un local más grande y estamos en eso. Entonces muy pronto estará de vuelta. Y lo estaremos esperando con muchas ansias porque yo quiero ir una vez se inaugure de nuevo, pero Jorge, lo que no quiero dejar pasar en este momento es preguntarte, esa decisión de crear tu propio restaurante, luego de estos años de proceso en Inglaterra, llegar a Colombia nuevamente, el país siempre cambia, llegar a Bogotá y decir, saben, me quiero arriesgar a tener mi propio restaurante, incluso como nos cuentas tú, casi que sin un capital. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Qué te impulsa a decir, no, vamos a arriesgarnos, vamos a montarlo y sobre todo vamos a confiar en que sea un éxito? No, la idea de tener el restaurante siempre la tuve desde que empecé a estudiar cocina. Yo no estudié cocina para ser el chef del restaurante de otro. Yo quería mi restaurante. Y de todos los sueños que yo he tenido en mi vida, todas las cosas que he querido, el mayor sueño que yo he tenido era tener mi restaurante. Y ese fue Criterion, ese es Criterion. Y nada, ahí no hubo una duda de si lo abrimos o no lo abrimos. La idea era abrirlo. El riesgo era que nosotros veníamos, estamos hablando hace más de 20 años, con unas ideas muy distintas. Yo lo que me fui a estudiar y en donde me fui a trabajar era alta cocina. En Colombia hace 20, 25 años no existía la alta cocina, eso era algo que no se conocía. Entonces, me acuerdo cuando empezamos a construir el local y a hacer el menú, un día mi hermano Marky me dijo, Jorge, él es más serio que yo un poco a veces, yo soy más intuitivo en eso, tenemos que hacer un estudio de mercado. Yo, ok, bueno, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿con qué plata? Estudio de mercado. Entonces hicimos un sondeo con la gente que conocíamos y la conclusión fue que tenía que vender uno de las cantidades de comida que vende Harry Sazón, 1,000 pesos más barato que Leo Katz. No sé si los conocen, ellos son los grandes restauranteros. Y que tocaba tener carpaccio de res y ensalada César. Entonces yo le dije a Marquita, ok, entonces ¿qué? Entonces vamos a hacer lo que nos da la gana. Y nos vamos nosotros nos fuimos, aprendimos, estudiamos, tenemos un sueño, lo vamos a cumplir. Y no vale el estudio de mercado porque lo que nosotros queremos montar no existe acá. Y con esto sí le voy a dar gusto y monté un carpaccio de res con ensalada César. Los dos en uno, para que no me jodan. Y bueno, eso sí, lo que sí, montamos Criterion con bonito, con lo que como se podía, y lo que sí contratamos fue una persona que nos hiciera el PR muy bien. Hace 20 años el PR era muy distinto al de hoy día. Existían los medios de comunicación, existían las revistas, los periódicos, que ayudaban mucho, y en ese momento éramos dos hermanos calvos, bajitos, como curiosos, y yo creo que eso, chefs, y eso nos ayudó a generar una curiosidad con la que la gente vino al restaurante, y el restaurante era muy bueno, era muy diferente, no era tan caro tampoco, y el restaurante desde el primer día pegó. Dio los resultados que esperabas, o sea, el sueño se materializó quizás mejor de lo que te lo imaginaste en algún momento. Sí, ese era mi sueño, y es difícil porque cuando uno tiene éxito en un restaurante el trabajo es muy, muy duro. ¿Acá hay restauranteros? Que nos levanten la mano, alguien que se dedique al sector de la gastronomía por allá. Yo por allá veo manos, 1, 2, 3. Hay muy pocos, piénselo muy bien. No, mentiras. Mentiras. O sea, ha sido mi vida y mi vida ha sido maravillosa. Entonces, digamos que no sé si es un golpe de fuerte, pero entramos en Colombia en el momento indicado. Yo creo que el timing es todo. Después de eso,
la propuesta que nosotros hacíamos no existía. Y con eso yo creo que el mayor aporte que le hicimos nosotros a la gastronomía es, a ver cómo se los explico, digamos, hace 25 años, cuando uno escogía un restaurante, ¿cómo lo escogía? Vamos a comer francés, italiano, español, vamos a comer carne. Entonces el restaurante se escogía casi étnicamente, se escogía por el tipo de comida que uno quería comer. Jamás se escogía un restaurante dependiendo quién cocina. El primer chef conocido en Colombia fue Harry Sazón, mi gran amigo. Pero Harry incluso en esa época tenía un restaurante tailandés. Entonces llegan estos dos hermanos y montan un restaurante. ¿Qué tipo de comida es? Es comida de autor, pero yo al frente de Criterion tenía un restaurante que se llamaba Nu Comida de Autor, y había otro, yo no sé, comida de autor, y todos esos restaurantes de comida de autor eran malísimos. Entonces cuando me preguntaban a mí, yo me puse a decir, nosotros no hacemos comida de autor, aunque eso era lo que hacíamos. Entonces nos inclinamos por decir que hacíamos comida francesa moderna, cosa que nunca hicimos, pero para no meternos en el tema real que era la comida de autor. Pero lo que sí logramos nosotros en esa época es que la gente fuera a los restaurantes, no por el tipo de comida, sino por quién cocina. Cuando se logra eso, la profesión se vuelve otra cosa, porque entonces los jóvenes se dan cuenta de que si montan un restaurante, que si estudian cocina y trabajan en una cocina, no van a tener que hacer el menú que le dice el dueño del restaurante, sino que van a tener una forma de emprender y de expresar su gastronomía como ellos quieren. Y eso hace que en Colombia haya una explosión gastronómica tremenda. Esto que ocurre con nosotros ocurre en casi todas partes de América Latina y casi todas partes del mundo al tiempo. En Perú pasa el tiempo, en México pasa el tiempo, empieza a haber este grupo de cocineros que se vuelven conocidos y que después empiezan a salir en la tele y que hacen que la gente empiece a buscar a los chefs más que a los restaurantes. Y eso es lo más lindo que nos tocó a nosotros empoderar. Cuando trasladamos esa experiencia y la sacamos de la industria gastronómica o lo dejamos por fuera de los restaurantes, que eso es a lo que tú te dedicas, creo que hay un riesgo muy grande y creo que es un dilema que muchos empresarios enfrentan, y es si seguir sus propios sueños, si hacerle caso a la intuición, si abrir estos nuevos caminos para darle la oportunidad a las personas que luego van a llegar, de también ser auténticos, de seguir en este caso sus recetas, su propia cocina, o hacer caso a lo que los demás dicen, a los estudios de mercado, a lo que la gente quizás con mucha prevención les dice, creo que por ahí no es la ruta. Ese dilema o ese momento en la vida de cualquier empresario donde dice, no sé si seguir mi corazón o hacer caso a lo que me aconsejan. Lo que pasa es que yo antes de ser empresario o emprendedor o restaurantero, soy chef. Entonces, y nosotros los cocineros, y eso es algo bueno y malo a la vez, nos movemos más allá que o sea, es un poco por ego también. A nosotros lo que nos interesa es nuestro producto final. Ni siquiera nos importa quién se lo va a comer a veces. A mí me gusta que mi plato tenga la mejor carne, la mejor papa, que sea mi obra maestra, por decirlo de una forma. Esto no es arte, es un oficio. Y muchas veces los chefs se equivocan en eso. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio, un sano equilibrio entre la creatividad y el conocimiento del mercado. O sea, porque si no sería muy fácil también. Entonces yo tengo la gran idea de montar un negocio de crepes. No sé que Crepes and Waffles vende mucho, entonces vamos a vender crepes 10% más barato que Crepes and Waffles. ¡Imposible! Eso no se logra, porque obviamente no tengo cómo vender más barato que ellos. Entonces, claramente que los negocios, la mayoría de las veces requieren de un valor agregado, de algo distinto que haga que el negocio se diferencia de los demás. En tu caso, ¿cómo lo lograste? Pero dicho eso, si uno es tan caprichoso de que no estudia el mercado, el riesgo es muy alto. Entonces hay que tener un poco de responsabilidad también ahí. Ahora que tú mencionas nuevamente ese tema, de ese toque diferencial, de eso que nos hace resaltar, que nos hace únicos, que quizás nos distingue nuestra competencia, en el caso de Criterion, ¿cómo lo lograste?
Lo logramos porque veníamos con algo que no existía. Y veníamos a hacer alta cocina, y la alta cocina en Colombia no existía. En la alta cocina, cada plato es distinto. Cada plato tiene un emplatado, así como en MasterChef. Hace 25 años uno iba a un restaurante y pedía un pedazo de carne y pedía el acompañamiento, lo quiere con papa, con arroz o con ensalada. Todo venía igual, entonces no existía. Entonces fue muy fácil en ese momento diferenciarnos. Y aunque fue muy fácil diferenciarnos, fue muy difícil entrenar el personal, porque nos tocó agarrar personal que no tenía ni idea qué era lo que yo quería, nunca lo había estudiado, y enseñarles a hacer procesos culinarios avanzados, complejos, precisos, en un periodo de tiempo muy corto para poder abrir el restaurante, fue bien complicado. ¿Cuánto tiempo Entonces, aproximadamente duró esa curva? 5% de inspiración y 95% de transpiración. Después de eso yo tuve unos 3, 4 años donde yo no descansé un día para lograr organizar un restaurante con el estándar que yo quería. Yo creo que si lo pensamos en la historia de Criterion, 2013, 14 y 15 fueron años muy importantes porque es cuando empieza a llegar la fama al restaurante, viene a ser uno de los mejores del país y estuvo entre los 10 mejores además de América Latina. ¿Cómo empiezan a llegar esos frutos de un trabajo, de un esfuerzo, de haber sobrevivido a esa curva de aprendizaje con el personal? Bueno, yo creo que el restaurante fue famoso, reconocido, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, mucho antes de eso. Porque nosotros nos inventamos una cosa nueva en este continente. No solo nosotros, sino con otros cocineros. Nos ganamos distintos premios muchas veces, sí, nos ganamos el mejor restaurante de Colombia en el 50 Best, estuvimos muchos años ahí, y bueno, esas son cosas lindas también, son cosas o sea, no puedo decir que el reconocimiento que le hagan a uno con distintos premios no sea chévere. Yo trato de ganármelos y de olvidarme de ellos y de no vivir por ellos. Muchos pelados hoy día que quieren estar en el 50 Best toman decisiones empresariales y de mercado equivocadas para entrar en un premio y no piensan muchas veces de que lo que necesitan es que el restaurante dé billete. Si no hay billete, no hay comida, decía Marco Pierre White. Entonces, me los gano, me ha encantado ganármelos, pero no me los creo. Igual que con la tele. Yo me acuerdo que cuando empezamos en la tele, empezamos Mark y yo en un programa en el Gourmet. Y antes de salir a hacer la primera escena, por decirlo así, le dije, Marky, esta vaina nos tocó, después se acaba, y si no vuelve, no vuelve, no pasa nada. Nosotros no vivimos de esto. Y efectivamente, después de eso, varios años no me llamaron más. Entonces, hay que entender, hay que siempre estar muy con los pies en la tierra, sobre todo con las cosas buenas que a uno le pasan. Hablemos sobre el proceso de expandir además la marca. No solamente tienes presencia y varios restaurantes acá en el país, sino que también incluso hemos explorado la posibilidad de enamorar a esos comensales de un mercado internacional. Tengo entendido que tenemos presencia en Costa Rica. ¿Cómo fue? En Panamá. ¿Cómo fue el proceso de llegar allá y de arriesgarse a abrir las puertas quizás en un mercado que no se había explorado mucho? Bueno, el tema de explorar mercados afuera es algo que yo decido después, y no solo que decido, sino que me buscan también. Decido aceptar. Ya cuando han pasado años y cuando ya tengo una presencia y un reconocimiento más allá del país. O sea, yo llego ya medianamente me conocen y eso lo hace un poco más fácil. ¿Y el mayor reto? ¿Cuál fue? Y el mayor reto después de uno tener un restaurante, ya el segundo, el tercero, independiente si es en la misma ciudad o en otro país, es que uno no puede estar en todos a la vez. Entonces el mayor reto es tener el capital humano para poderlo hacer.
y en eso sí yo he sido muy prolífico y he entrenado muchos muchachos y muchachas fantásticos que son capaces de soportar y transmitir lo que yo quiero en un restaurante sin que yo esté. ¿Será que enseñarle al equipo, enseñar al talento humano, enseñarle a las personas incluso a ser mejores que uno mismo en el oficio, en el arte de hacer, es el secreto de una expansión exitosa? Claramente, claramente, y sobre todo en algo como restaurantes, y sobre todo cuando lo que yo necesito es que alguien transmita mi lenguaje. Si yo mando a alguien a Panamá a hacer mis platos, yo necesito que esa persona entienda perfectamente qué es lo que quiero. Entonces, la capacitación es clave y yo creo que eso es parte del éxito de un buen liderazgo. Uno lograr delegar las cosas y que las hagan como uno quiera. Delegar es un problema, al principio me quedó muy duro, porque a uno no le gusta nada. Entonces, uno de los temas con las empresas y eso, y hay gente que es mucho mejor que yo en eso, es que uno tiene que aprender a gerenciar, a dirigir, más allá que uno querer tomar todas las decisiones. ¿Qué ocurre en el proceso o en el arte de delegar a un equipo y darte cuenta quizás que los resultados al principio no son como tú los quieres? ¿Cómo se maneja de pronto esa sensación de tener que delegar una tarea y de todas formas aceptar que no la van a hacer casi igual que tú? Nada, la frustración es parte del proceso, ¿no? Cuando uno llega a su restaurante en otro lado y no lo están haciendo bien, hay que darles una buena alineada, como debe ser, y hay que entender dónde estoy fallando yo para que ellos tampoco lo estén entendiendo. Muchas veces los restaurantes que uno monta por fuera son restaurantes que uno monta con socios, y a veces desde la parte fundamental ya nos equivocamos y escogimos el socio equivocado. Bien si el socio es importante. equivocado y tiene una visión del negocio distinta a la mía, o sea, equivocado quiere decir que no tiene la misma visión, no que necesariamente esté equivocado en el fundamento. Eso lo hace muy difícil, ahí, porque de vuelta, nosotros somos chefs y somos caprichosos, y para mí lo más importante es mi producto. A mí no me interesa tanto ese cheque al final del mes, sí me gusta que me llegue, pero me importa más ver mi plato y mi cliente feliz. Entonces, cuando uno no encuentra a alguien con quien pueda encontrar un término medio, es difícil. Hay muchos empresarios que deciden iniciar solos, en el proceso encuentran un socio, hay otros que desde que empiezan con su socio, pero ¿cuál sería el consejo, quizás 3 características que tú nos puedas regalar hoy sobre cómo encontrar tu socio correcto? Ese cómplice, ese partner que te entienda las ideas y que sobre todo sueñe contigo. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que el que sepa encontrar, el que tenga un máster en encontrar el socio correcto, se vuelve infinitamente rico. Es fácil. Si yo sé cuál es el socio perfecto para cada cosa, hágale. Meta billete en todo. Hay parte, o sea, hay que tener un poco de suerte, eso no es fácil. Y una cosa es uno conocer a alguien de amigo en forma personal, familiar, y otra cosa es tenerlo de socio. Es muy difícil, esa es una cosa, y yo que toda la vida he tenido negocios de familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi ex esposa, entonces hay que encontrar la forma de tener reglas claras, de tener funciones claras. Si yo me le meto al otro en su trabajo es un problema. Yo jamás me metí en la pastelería, yo no sé hacer postres. O sea, sí sé, pero no al nivel, porque nunca me le metí a mi hermano en sus cosas, y viceversa. Entonces hay que encontrar una forma de mantener ciertos límites. Eso es con la familia. Ya si estamos hablando de socios, hay socios capitalistas, con los que también hay que tener claro uno qué es lo que quiere el socio. El socio quiere crecer, quiere expandir, o quiere que le repartan todos los meses, o es un socio que trabaja conmigo. Entonces también hay que ver qué tipo de socio necesitamos. Uno, hay veces, si yo monto un restaurante afuera de Colombia, ya no es un socio que opere, entonces un socio que sepa del negocio. Muchas veces, no solo en Colombia, sino afuera, también me llega mucha gente que quiere montar negocios, y lo que quieren ser es socios capitalistas. Yo le pongo la plata, Rauch,
lo que usted quiera, le monto el negocio. Sí, pero ¿quién me ayuda? ¿Quién me opera? Yo no conozco el país. O sea, entonces yo necesito además un socio que viva el negocio, alguien que le duela también conmigo. Y por ejemplo en Panamá por eso nos va tan bien, porque los socios del negocio son restauranteros y están ahí todos los días. Ahora que tú lo mencionas, creo que por los lados considero que es muy importante hablar sobre las renuncias. Cuando llegan ofertas a tu vida, sobre todo cuando ya tenemos un reconocimiento y una reputación establecida, es muy fácil que empiecen a llegar esas ofertas y te digan, oye, ¿qué tal si quieres empezar este proyecto o hacer esto otro? Y muchas veces empieza a salir el no. No estoy interesado, no quiero, no muchas gracias. ¿Consideras como empresario que aprender a renunciar es importante? Pues uno no puede aceptar todo, uno no puede aceptar todas las propuestas que le hacen, ¿no? O sea, ahí está también, hay que tener el instinto, ¿cómo se dice eso? Correcto, el instinto asesino de los negocios, como lo quieran decir, donde uno aprende a intuir qué es bueno y qué no, y eso es lo que hace, y eso es algo que no todo el mundo tiene, y es algo que no siempre pasa, si uno tiene que saber a qué le dice sí, a qué le dice no. Y claramente tener mucho cuidado porque hay veces le aparecen a uno cosas y son más grandes de lo que uno debería y uno puede terminar sobreinvertido y puede terminar uno enredado. Entonces, a tener cuidado. Yo quiero que retomemos un poco la presentación inicial que yo te hago y te digo, Jorge, es que has hecho muchísimas cosas en tu vida, no sé ni siquiera por cuál de todas arrancar. Y quiero que me cuentes acerca de ese balance entre ser un chef profesional, entre el activismo medioambiental por el cual también se te conoce en el país, sobre ser figura pública, cómo se empieza a balancear todo eso en tu vida, cómo encuentras quizás el equilibrio, o si de hecho eso nunca se encuentra en la vida. Bueno, el equilibrio nunca se encuentra, se tiende a él, pero no se llega. Yo creo que también son etapas de la vida. Yo cambié mi estilo de vida a causa de la pandemia. Yo antes de pandemia yo era workaholic total, a tal punto de que eso me hizo perder mi matrimonio, perder tiempo con mi familia, siempre muy metido en los negocios, muy obsesivo con el tema. Llega la pandemia y uno con yo no sé cuántos restaurantes y le toca a uno cerrarlos y se da cuenta de que tiene que cerrar yo no sé cuántos porque no es capaz de soportar esa carga. Se pone uno a pensar, oye, de verdad yo llevo aquí yo no sé cuántos años trabajando y de repente todo se puede ir. Entonces, eso me cambia el chip. Gracias a Dios, en pandemia, sí me tocó cerrar restaurantes. O sea, lo primero que yo hice apenas los restaurantes estaban cerrados, yo al segundo día de estar en la cama, yo dije, no, yo me voy a parar, me voy a afeitar, me voy a bañar, me voy a vestir y me voy a poner a trabajar. Porque si no, ¿qué? Mucha gente se quedó en la casa sin hacer un carajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo con mis pelados del restaurante nos inventamos unas cajas que tenían ingredientes y venían con unas recetas y despachábamos y la gente en su casa con la receta y la materia prima hacía sus vainas. Y por lo menos me entretenía. Y esa vaina se volvió un negocio enorme. No porque vendía tantas cajas, sino porque me empezaron a llamar decenas y decenas de empresas a dictar clases por Zoom. O sea, yo haciendo clases por Zoom nunca hice tanta plata en mis restaurantes en mi vida. Entonces, gracias a Dios. Eso no pasa porque yo tengo suerte, sino porque yo también me la curré saliendo de la televisión ya en 17 temporadas de MasterChef. Pero le encontré la comba al palo. Y cuando le encontré la comba al palo, yo me puse a pensar, pues pucha, yo estoy enredado con los restaurantes, no puedo hacer nada, pero estoy ganando bien, trabajando desde mi casa. Tengo tiempo de hacer ejercicio, de ver a mis hijas, de ver televisión, de viajar, de lo que yo quiera. Entonces, yo creo que aprendí a encontrar un equilibrio distinto a mi trabajo del que tenía antes y eso es algo que hoy día continúo.
Hoy día soy mucho más selectivo y hoy día valoro más el tiempo que la plata, porque tiempo, o sea, plata sin tiempo igual a cero. ¿Qué hace uno con plata sin tiempo? Entonces, claramente que hoy día tengo 54 años y antes tenía 40 y pico y antes tenía 30 y pico, y son etapas de la vida. Un chef amigo francés, Gerard Boyer, que tuvo 3 estrellas Michelin, 35 años, ya estábamos charlando y me dijo, la verdad que yo me arrepiento de haberme retirado de la cocina a los 70 años, porque a los 70 años me di cuenta que podía hacer plata. Era tan famoso, tan prestigioso, pero nunca quiso dejar su restaurante, su trabajo. Entonces yo creo que en la vida, lo digo porque yo creo que uno en la vida tiene que quemar etapas. Una cosa es uno trabajar 18 horas diarias en su restaurante a los 35 años, y otra muy distinta es hacerlo a los 54, y otra muy distinta es hacerlo a los 70. Entonces yo creo que como empresarios, emprendedores, como personas, tenemos que ir aprendiendo a cambiar, a evolucionar y a ir soltando también. El valor del proceso, como le dicen. El proceso. Hay que disfrutar el proceso más que la meta. Yo que me he ganado mis premios, y lo que pasa cuando uno gana es que no siente uno nada. No, a ver, ¿cómo así? O sea, No, tú no siento- después de años de trabajo te dan el premio y dices, No, sí, celebré y todo, y al otro día ya, gracias, de papel. gracias. Pues uno va buscando una meta, ahí tengo mi meta es ser el mejor. Y voy llegando a la meta, voy llegando a la meta, y voy llegando a la meta, y cuando estoy a punto de alcanzarla, ya la meta se corrió. O sea, ya me gané el premio de este año, entonces ahora me tengo que ganar el del año entrante. Jim Carrey, que es el actor gringo, tiene un speech que hace donde dice, soy el ganador del Globo de Oro de este año, pero necesito el del año entrante. Y cuando me gane el del año entrante voy a ser feliz. Pero cuando llega el del año entrante, entonces necesito ganarme el del año entrante y ahí sí voy a ser feliz. Y ahí sí voy a poder parar. Eso no existe. Uno tiene que disfrutar el proceso y cuando las cosas llegan bien y si no llegan también. Yo no me puedo imaginar que mi vida sería una miseria si yo no hiciera MasterChef. Llegó, lo aproveché. Entonces todos tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, de lo que tenemos, pero y de hacerlo lo mejor posible y de cuando tenemos esas oportunidades, no dejarlas pasar. O sea, esa es un poco la suerte. La suerte le puede pasar a uno por el frente y no se dio ni cuenta. O sea, hay que mirar cuándo le va a llegar a uno la suerte y la agarra. Bien importante, yo quiero, porque lo has mencionado varias veces, profundizar en el tema de MasterChef. Son más de 17 temporadas, te hemos visto cantidad de veces, te conocemos del programa. ¿Cómo llega esa oportunidad a tu vida y sobre todo por qué la tomas? Como un cocinero, así como dices tú, muy humildemente dice, oigan, me quiero lanzar al mundo de la televisión, porque, por ejemplo, te puedo decir, yo tuve escuela en televisión y puede ser muy intimidante estar frente a las cámaras y sobre todo tener el papel de jurado. Bueno, yo antes de MasterChef ya había hecho televisión en cable. Tuve un par de temporadas en el canal elgourmet.com y después hice con mi hermano 2 veces un concurso que se llamaba Cocineros al Límite, donde éramos bravísimos, éramos bravísimos, en serio, ahí sí éramos bravísimos. Y yo creo que por eso y por todo el reconocimiento, o sea, a mí la televisión no me llega por buen mozo, claramente, me llega porque tenía un restaurante muy bueno. Entonces, a la hora de escoger quién va a ser el jurado de MasterChef, pues no están buscando actores, están buscando los mejores chefs. Y ahí caigo yo. Y nada, me dicen que si voy a ser MasterChef y pues de una. O sea, de una. Y claramente que cuando empieza uno a salir en la televisión abierta, la vida le cambia completamente. Se vuelve una figura pública. Lo que a mí me encanta, o sea que no me voy a quejar, es fantástico. No hay nada malo, no hay nada malo. Y el que dice que no quiere salir en la televisión es porque no lo han llamado. Esa es la verdad. Hay veces que sí, hay mucha gente que lo quiere saludar a uno, pero el cariño de la gente es hermoso, o sea, no cambió nada. O sea, ha sido ya son 10 años
Y han sido 10 años fantásticos, y que sean 10 más por lo menos, ¿quién quita? Esperemos que así sea. En estos 10 años, en ese tiempo, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que te has llevado, bien sea del público o o de algún participante? Algo que te haya marcado profundamente de estar ahí en MasterChef y de vivir esa experiencia televisiva. No, pues, o sea, uno empieza a filmar MasterChef y está en un estudio, y me acuerdo que un día nos llevaron a hacer un reto de campo en Choachí, y esa es la primera vez con Nico y con Paco Roncero que salíamos en público, y estando en el aire, y la cantidad de gente, eso uno no lo podíamos creer. Eso fue aterrador. Y la primera vez que estábamos en un aeropuerto y le piden a Claudia Bamón, ¿será que nos toma una foto con los chefs, por favor? Es fantástico. Y todavía es así. Yo, la verdad es que estoy disfrutando enormemente este momento contigo. Sé que a veces nos quedamos un poco cortos de tiempo aquí en el Congreso Empresarial. Y Yo no hay un tengo tema- afán. No, por nosotros, Yo no tengo nosotros afán. tampoco, o sea, jamás. Pero hay un tema que yo no quiero dejar pasar y también va ligado un poco al proceso de ser una figura pública, porque creo que tiene un impacto quizás aún mayor y después de tantos años de trayectoria profesional como chef, y es este tema medioambiental, este activismo de la caza del pez león, que es una especie que de alguna forma amenaza mucho los ecosistemas marítimos colombianos, y quiero saber cómo llegas tú a ella, cómo te levantas un día y dices, ¿sabes qué? Quiero que además de ser chef, figura pública, empresario, me preocupe el medio ambiente. Mire que si yo me he ganado premios en mi restaurante, me he ganado muchos más en el mundo de la publicidad. Es en serio. Con la campaña del Pez León nos ganamos 2 leones de oro en Cannes. Y después hicimos una campaña con Montes de María, con unos frijoles, y nos ganamos todos los premios El Dorado de Publicidad de Colombia, una locura. ¿Por qué? Bueno, eso es solo para dármelas. Pero Menos mal que los premios, cuando juegan, no sientes nada. los Cannes de Oro son como los Óscares de la publicidad, son importantes. Mis socios hoteleros son súper ambientalistas, y cuando estábamos abriendo el restaurante del centro de convenciones, un día me llaman y me dicen, Jorge, tenemos que hacer una cena para la junta directiva de Conservación Internacional. Y yo, ok, entonces ok, ahí viene la viuda de Steve Jobs, viene el dueño de Walmart, viene el dueño de Intel, o sea, la gente más rica del mundo. Y tenemos que hacerles una cena para que les salga algo interesante. Y yo unas semanas antes, en un restaurante que tenía en Panamá, que ya no existe, llegó un tipo y me dijo, es que yo soy buzo y lo va a traer pez león, que sabe a mariscos y es una plaga. Y yo, ok, gracias. Y a los 2 días me fui a Bogotá y él no me trajo nada, pero yo me puse a investigar algo y sí encontré que era una plaga. Entonces el hecho es que yo le dije a la gente de Conservación Internacional, bueno, vamos a darles pez león. Y consígame un pez león, me lo manda a Bogotá, yo lo pruebo. Y si me gusta, les damos pez león. Y me llega un pez león en Bogotá, y es un pez todo exótico, y le digo a Judy, que todavía trabaja conmigo, la porcionadora, Judy, porciónemelo. Y me dijo, no, Jorge. Entonces, bueno, yo fui, lo porcioné, lo probé, delicioso. Entonces les dije, bueno, vamos, pez león para Conservación Internacional. Y me consiguieron el pez león, claramente porque es una plaga y está por todo lado. Ahora les explico cómo es el tema de la plaga. Y entonces, antes de comer, yo le pregunto a Fabio, al director de Conservación Internacional, bueno, Fabio, ¿les vamos a decir qué van a comer o no? Que sea sorpresa. No, si les decimos todos salen vegetarianos, o sea, nadie se lo come. Entonces, el hecho es que no les dijimos, servimos pez león, y después yo me paré y les expliqué que habían comido, que la plaga, y eso fue un hit total. O sea, todo el mundo tuvo que ver con eso, toda esta gente ambientalista, y a raíz de eso decidí con la gente de la Fundación Palmarito, que era una fundación de mis socios, que vamos a hacer una campaña del pez león dentro de su fundación. Y me acuerdo que
el flaco, que era el que dirigía que dirige Palmarito, me llama un día todo contento y me dice, George, nos conseguimos 400 millones de pesos para la campaña del Pez León. Y yo, buenísimo, flaco, ¿qué vamos a hacer? Y a los días me llama, George, ya no nos van a dar la plata. Yo, ¿qué pasó, flaco? No, es que la pesca del Pez León está prohibida en Colombia porque el ministerio, yo no sé qué vaina. Entonces, ¿qué hacemos, flaco? Entonces invitamos a la ministra del Medio Ambiente a Criterion a comer Pez León ilegal. Y la convencimos de que cambie la ley. Y empezamos a salir en las noticias, en los medios, y aparece una agencia de publicidad que se llama Geometry. Javier Serrano, gran tipo. Y me dicen, es que estamos haciendo una campaña del Pez León, ¿nos ayuda? Le dije, no, yo estoy haciendo una campaña del Pez León y usted me ayuda. Y por otro lado, con otro amigo estaba haciendo un libro de recetas del Pez León y armamos todo ese cuento, hicimos esta campaña, nos ganamos los Leones de Oro en Cannes y fue un éxito. ¿Qué es el Pez León? ¿Sí saben quién es el Pez León? El Pez León es un pescado originario del Océano Índico. O sea, yo era tan malo hablando en público que después de todo un día dije, voy a hacer una charla TED para aprender a hablar en público, y hice una charla del Pez León para vencer el miedo, para poder estar hablando aquí con ustedes. Entonces, este pescado viene del Océano Índico y cae en el Mar Caribe hace 30 años. Dicen que en el huracán Andrew. Y no se sabe cómo cayó, pero lo que sí sabe es que es una especie introducida. El Pez León es un depredador, pero los pescaditos del Mar Caribe, como es de otro océano, no lo conocen. Entonces todos se le acercan y él se los come. O sea, no creen que él se los va a comer. Y no es agresivo, es un pescadito que está ahí, los otros, los chiquitos, se le acercan y se los comen. A mí me encanta que tú dices eso y todo el auditorio es como, ¡ay, qué pesado! No, es peor que eso todavía. El Pez León está en los arrecifes de coral. Y está en todos los arrecifes de coral del Mar Caribe. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Pez León se come los pescaditos chiquitos, los bebés. Entonces, cuando el Pez León come tantos pescaditos, se quedan despoblados los arrecifes de coral. Los pescaditos en los arrecifes se alimentan de algas. Cuando se acaban los pescaditos, las algas crecen mucho y asfixian los corales. Y los corales toman miles, cientos de miles o millones de años en ser lo que son. Entonces es una tragedia fatal. Entonces, lo que nosotros, la campaña es que hay que comerse la plaga para ayudar al medio ambiente. Lo que es una paradoja a lo que hace el ser humano, que es acabar con todo. Esa es la campaña del Pez León y es muy bonita, no solamente porque ayuda con el Pez León, sino porque es algo que ayuda a la gente a entender un poco de la incidencia que tiene el comportamiento del hombre sobre el medio ambiente. Sobre todo porque se suma esa responsabilidad que creo que sí o sí en un tiempo actual deben tener todos los empresarios, de alguna forma de impactar positivamente a su alrededor y a su entorno. Pero Jorge, algo, y yo quiero que con esto quizás cerremos, y es que a lo largo de esta conversación, de esta pequeña entrevista, siempre has estado mencionando personas, siempre hay personas interactuando en tus historias, miramos en retrospectiva y siempre hay alguien ahí creyendo en ti, en las ideas, siempre hay un equipo de trabajo, y yo quiero que nos des un consejo hoy, que nos regales un consejo a todos sobre la importancia precisamente de ese trabajo en equipo, de saber llegar a la meta y alcanzar el objetivo, pero no hacerlo solo. No, el trabajo en equipo es todo, en cualquier ámbito. En una cocina, uno es tan bueno como su peor cocinero, por decirlo así. ¿Y qué pasa en una cocina? Para explicar lo mío. Tenemos distintas estaciones, uno que hace el pescado, uno que hace las carnes, uno que hace las entradas frías, uno que hace las entradas calientes. Cuando llega una mesa de clientes pueden pedir pescados, pedir carnes, pedir entradas, y no es suficiente con que el tipo de los pescados saque sus platos divinos, perfectos y calientes, sino tiene que sacarlos al tiempo con el de las carnes y con el de las entradas. Si el tipo de los pescados no está listo con sus pescados y el de las carnes sí,
toca volver a empezar de cero. Y cuando se atrasa una mesa en un restaurante, se atrasa la otra, se atrasa la otra, se atrasa la otra. Entonces, la coordinación en equipo en un restaurante es todo. O sea, si hablamos de la televisión, pues mucho más. Para que nosotros podamos salir y comer y regañar a los participantes. Ahí hay 120 personas metidas en ese estudio y hay otras 100 personas más en una cuarto de edición. Haciendo que las cosas salgan como es. Igual en cualquier fábrica, en cualquier empresa, no vivimos en un vacío, sino rodeados de equipos de trabajo y el trabajo de los líderes es mantener estos equipos productivos, motivados y felices. Más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, un fuerte aplauso por favor, él es Jorge Rauch, nos acompañó hoy en vivo aquí en el Congreso Empresarial. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, estaremos muy pendientes de ti, de esos objetivos, de esas cosas que vienen a futuro, agradecerte nuevamente por habernos acompañado y sobre todo agradecerte por quizás haber pausado esas grabaciones en MasterChef y decir yo hoy voy al Congreso Empresarial Expo Camello 2024. No, por los emprendedores hay que hacerla todo, de verdad que, bueno, para ser emprendedor hay que tener muchas huevas. Y no todo el mundo puede ni debe ser emprendedor, ¿eh? Somos una raza distinta, así que bien jugado. Gracias. Ahí está. Muy bien jugado. Jorge, antes de que te vayas, quiero tener tu momento más en tarima, pero sobre todo quiero invitarlos a ustedes a que conozcan más sobre los patrocinadores y los aliados que tenemos aquí en el Congreso, porque imagínate que el Fondo Nacional de Garantías es el fiador de los colombianos, Jorge. Claro. Así que la invitación es a que todos ustedes se acerquen a su entidad financiera de confianza y soliciten un crédito con la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Bien jugado. Muchas gracias.